Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 8 al 10. En medio de una pesadilla inesperada, el terror se grabó en mi mente mientras la niebla envolvente envolvía a la figura fugitiva de Jeff. La inquietante imitación de mi propia voz resonó a través de la niebla, un eco inquietante que me transportó a los escalofriantes cuentos que mi madre tejía durante mi infancia. La niebla era demasiado densa para ver nada. Había perdido de vista a Dipper y Mabel una vez más, y la situación se estaba descontrolando rápidamente. Dipper. Mabel. Mi voz atravesó la densa neblina, una súplica urgente con un matiz de preocupación y temor. Proteger a los niños en este enigmático bosque, protegerlos de las amenazas acechantes, se había convertido en mi única e inquebrantable misión. Un gruñido gutural cortó el aire, provocando escalofríos que me recorrieron la espalda. Apretando la linterna con más fuerza, intenté inútilmente tomar el control en aquel abismo desconcertante. Dipper, Mabel. Grité de nuevo, con la ansiedad y el miedo resonando en mis palabras. El peso de la responsabilidad me oprimió, una carga inquebrantable. Y entonces, una respuesta desconcertante, un eco distorsionado que me estremeció profundamente. Dipper, Mabel. Mi corazón se aceleró al girarme, con la linterna atravesando la niebla en busca del origen de esa voz inquietante. Me di cuenta. El eco estaba presente, usando hábilmente mi propia voz para atrapar a los niños en su intrincada red de engaños. La criatura sobre la que Jeff nos había advertido era más que un mero mito. Es el eco. Murmuré, intentando desmantelar la ilusión que me tenía cautiva. Ray. ¿De verdad eres tú? La voz de Dipper emergió vacilante de la niebla. Su silueta se alzó entre la bruma etérea. Mabel se materializó junto a él. La curiosidad y la incertidumbre se reflejaban en sus rasgos. No. Atrás. No soy yo. La desesperación me atravesaba el pecho, un duro recordatorio de mi impotencia ante el peligro inminente. Sin embargo, la farsa del eco era insidiosa y sembraba dudas y confusión. Entonces, una inquietante revelación me golpeó. Los niños quizá no habían oído la explicación de Jeff sobre la criatura. Probablemente no tenían ni idea de lo que realmente estaba sucediendo. Ray, ¿qué pasa? La voz de Mabel vaciló y frunció el ceño mientras intercambiaba una mirada desconcertada con Dipper. Nada, niños. Vengan. Vengan aquí, respondió una siniestra repetición de mi propia voz. Era el eco, dominando la mímica con una precisión desconcertante. La niebla parecía retorcerse, una danza nebulosa que tejía un tapiz peligroso. Sus pasos vacilaron, acercándolos a las laberínticas garras del engaño del eco. Luché por correr hacia ellos, pero mis extremidades eran inflexibles, inmovilizadas por el miedo. Esta desviación de mi meticuloso plan de supervivencia me desconcertó y me provocó un pánico paralizante. Mis instintos me impulsaron a huir, pero lo único que pude hacer fue advertir. No. Dipper, Mabel. Es una trampa. Corran. ZZZMMMM. Entonces, ocurrió lo inconcebible. Se desdibujaron, la niebla los envolvió en un abrazo etéreo. El horror me invadió al ver cómo eran atraídos inexorablemente hacia el eco, atrapados por su apariencia hueca. No. Mi voz se quebró, un grito desesperado que intentaba detener su siniestro avance. Pero mis esfuerzos fueron en vano. Cayeron en la trampa del eco, su confianza se vio invertida en su detrimento. Me lancé hacia adelante con las manos extendidas, un gesto inútil para arrancarlos del trance de pesadilla. La niebla permaneció implacable, formando una barrera infranqueable entre mí y su inminente perdición. Dipper. Mabel. Libérense. La agonía y la desesperación se mezclaban en mi ferviente súplica mientras los veía acercarse peligrosamente a las garras del eco. La niebla se desvaneció, revelando una grotesca verdad que acechaba bajo la ilusión. Emergieron, transformados hasta quedar irreconocibles. El eco se alzaba ante mí. Una aparición distorsionada y de pesadilla, con su pelaje, antes impecable, ahora manchado por repugnantes manchas rojas.
Mabel y Dipper yacían inertes en el suelo, con los rostros grotescamente contorsionados, una abominable burla de los rostros que había jurado proteger. No. No. Detente, detente, detente. Ah. Un gemido angustiado brotó de lo más profundo de mí, primitivo y crudo. El horror desafiaba la comprensión, abrumando la razón y hundiéndome en una vorágine de confusión sensorial. Ray. Ray. Ray, ven aquí. Vamos a casa. El eco tomó prestada la voz de Dipper, tejiendo una retorcida semblanza de mis deseos. No. 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 No podía permitir que esto sucumbiera al olvido. Mi determinación no podía flaquear. La sabiduría impartida por Ford, mi meticulosa estrategia de supervivencia, todo se había derrumbado en un abrir y cerrar de ojos. Ven, ven. Ven, Ray. Dije que vengas aquí. La resonancia del eco persistía, un coro cacofónico que eclipsaba la razón. Sin embargo, mis extremidades se negaban a obedecer, atrapadas por el vicio de la desesperanza. En un último y cruel giro, el eco arremetió. Sus dientes afilados se cerraron de golpe, y la agonía me atravesó mientras la oscuridad eclipsaba mi visión. Mi cuello se quebró, y un tormento insoportable envolvió cada fibra de mi ser. Ray. 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 Nos traicionaste. Nos traicionaste. En esos últimos momentos, sus voces convergieron en una sinfonía de traición, manipulada por la malevolencia del eco. Un coro de engaños que atormentaría mi psique eternamente. Y luego, oscuridad. Tic. El tic-tac resonó, un macabro recordatorio de la terrible experiencia que había padecido. Era un eco del momento en que Bill Zipper me condujo hacia mi muerte. Se detectó un fallo crítico en la función de usuario. Señal de vida, negativa. Iniciando secuencia de reaparición en el último punto de control. Calculando la cantidad de tiempo causado por la paradoja, 0. Expurgación completa. Restaurando datos. Mabel siendo devorada por un zombie. Restauración completa. ¿Qué? Oye, no. 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 Sí, lo sé. Parece una locura. Pero tú. La voz de Wendy resonó, una presencia resonante en mi mente. El dolor era insoportable, una angustia que amenazaba con consumirme por completo. Tenía que gritar, liberar la presión que se acumulaba en mi interior, o arriesgarme a ser consumida por ella. No. No. Amigo. Oye, ¿estás bien? Mis pensamientos eran un torbellino caótico, una tempestad de emociones que no podía reprimir. Era abrumador, sofocante. Luché por formar pensamientos coherentes, por encontrar un terreno firme en medio de la tormenta que rugía en mi interior. Amigo. Oye, Sos. Ayuda. ¿Qué pasa, chicos? Amigo. ¿Estás bien? Podía sentir a Sos sosteniéndome frenéticamente y corriendo hacia la cabaña misteriosa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué puedo sentir esto? ¿No estaba muerta? ¿Reviví? ¿Cómo? Estoy bien. Estoy bien, Sos. Mi voz temblaba al hablar, en un intento vacilante de proyectar compostura. Pero el recuerdo del dolor, de la mordedura de la criatura, persistía vívidamente, negándose a ser suprimido. Amigo, no te ves muy bien. La mirada preocupada de Sos me clavó en la cara. Sus palabras transmitían genuina preocupación. Sin embargo, no podía permitirme desmoronarme bajo el peso de mis emociones. Necesitaba recuperar el control. Te lo agradezco, Sos. Solo necesito un momento. Esbocé una débil sonrisa, una fachada para disimular su preocupación. Me solté del agarre de Sos y obligué a mis piernas temblorosas a estabilizarme. El dolor aún irradiaba, un recordatorio de que había regresado del borde de la muerte. Lo recuerdo. Esto fue justo antes de que corriera al bosque a buscar a los niños. Wendy me acababa de contar la advertencia de Dipper de que su hermana corría peligro de ser devorada por un zombie, así que este recuerdo es de hace una hora, antes de mi prematura muerte. Ya estoy de vuelta. La mirada preocupada de Wendy seguía fija en mí, pero la aparté, centrando mi atención en mí. Allí estaba, el memento mori, con su superficie dorada brillando en mi mente. Poseía un poder enigmático, su tic-tac resonando como el latido del tiempo. Con cautelosa curiosidad, lo abrí, revelando el número grabado bajo la tapa. Y como sospechaba. 02.
El número que antes era 01 se había transformado en 02. Este número, testigo silencioso de mis pruebas, representaba el recuento de mis muertes. Así que, parece que la capacidad del memento mori para borrar el tiempo, no fue una habilidad única. Ja. Entonces, ¿esto es lo que el reloj quiere de mí? ¿Morir una y otra vez para sobrevivir a este destino infernal? ¿Qué se cree esta cosa que soy? ¿Una especie de santo? Soy ateo, maldito reloj. El dolor había desaparecido. La conmoción y el estrés aún me hacían temblar, pero mis pensamientos estaban más tranquilos. Hola, Ray. Lo siento empezó Wendy con un tono de disculpa. Pensando en esta hora del día, es probable que asumiera que mi reacción estaba relacionada con que le había prestado el carrito de golf a Dipper. Estoy perfectamente bien, Wendy. ¿Qué tal si volvemos todos al trabajo? Voy a buscar a los niños, sugerí, intentando disuadir a Wendy y Soos de seguirme. La expresión de Wendy reflejaba un poco de dolor, pero en ese momento, no era mi principal preocupación. Oye, ¿puedo ayudarte a encontrar? No. Alguien tiene que vigilar el mostrador, Wendy. Wendy finalmente se encogió de hombros ante mis firmes palabras. Ahora, tenía que pensar. No había tiempo para un colapso mental. Necesitaba analizar la situación lo más rápido posible, antes de que Dipper y Mabel se encontraran con Echo. ¿No es extraño? El primer episodio de un programa infantil se centra en un monstruo devorador de humanos que puede imitar voces humanas. ¿Y por qué se parece tanto al fantasma de los cuentos de mi infancia? Quizás, el primer episodio estaba previsto inicialmente para presentar a Dipper y Mabel simplemente enfrentándose a los gnomos. Dipper explicó que los gnomos podían fusionarse en un gnomo gigante, o algo así. Posiblemente, este era el desafío inicial que se suponía que enfrentarían en la serie. ¿Pero por qué? ¿Por qué de repente se enfrentan a Echo? ¿No es evidente? Es por mi culpa. Soy yo quien causa todo este problema. De alguna manera, mi existencia ha impactado este mundo, provocando consecuencias imprevistas. En consecuencia, una narrativa que originalmente debía culminar en una batalla contra gnomos se ha transformado en un encuentro desgarrador con un monstruo devorador de humanos. Al analizar las habilidades de la criatura, me doy cuenta de que me enfrentó a un adversario formidable. El Echo no solo imita voces, sino que también puede manipular su entorno, generando una densa niebla que desorienta y aísla a sus víctimas. Sus poderes hipnóticos y su capacidad de saltar con una fuerza increíble aumentan su amenaza. Este análisis es crucial. Necesito encontrar la manera de explotar sus debilidades y diseñar una estrategia para enfrentarlo. ¿Pero qué? ¿Debería llevar un arma, o algo? No. Es un cliché que en las películas de terror los pistoleros mueren primero, y yo nunca usé un arma. Un arco sería otra cosa, pero, no. No puedo dispararle a nada en esa densa niebla. Y no hay garantía de que una flecha o una bala puedan matarlo. Sí, si agarro las manos de los niños y corro lo más rápido posible, no. Piensa en la velocidad de esa criatura. Miré la hora en el memento mori. Tenía que ir al bosque ya. Sería peor si los niños se topaban con el Echo antes que yo. ¿Por qué? ¿Por qué debería luchar contra el fantasma de mis pesadillas infantiles? ¿Infancia? ¿Pesadillas? Espera, Ray. ¿De quién era la memoria de quien escuchó la historia de Hank Sanbeum? ¿Fue del Ray original o del Ray de Gravity Falls? Sí, lo recuerdo, fueron ambos. ¿Los Ray de ambos mundos crecieron escuchando esa historia? Tengo un plan. No, esperanza sería una mejor palabra, pero... tuve que llamar a mamá. Marqué rápidamente el número de mi madre, el teléfono sonó varias veces antes de que alguien respondiera la llamada. Hola. Candy. Soy yo. ¿Puedes pasarle el teléfono a mamá? Rápido. Sí, claro. ¿Pero dónde trabajas? Lo dije rápido. Bien, mamá. Tras unos segundos, Candy logró que mamá contestara la llamada. Mientras ella contestaba, me dirigí al bosque, siguiendo el mismo camino que había elegido antes de mi prematura muerte. Ray, ¿qué pasa? ¿No sueles llamarme en horario de trabajo ni nada? Mamá, necesito que me respondas rápido. ¿Recuerdas aquella vieja historia de fantasmas que me contabas antes de dormir? Ah, sí. La historia de Hank Sanbeom. Eras tan joven en aquel entonces, tan inocente y crédulo. Ah, qué buenos tiempos.
No te culparé por contarle a un niño de 5 años historias de fantasmas traumáticas antes de dormir. Solo dime, ¿había alguna forma de derrotar a esa cosa? ¿Alguna pista? Mi madre pareció sorprendida por esta pregunta inesperada. No respondió de inmediato, como si necesitara tiempo para procesar mis palabras. Mamá. ¿Estás ahí? Necesito que me lo digas. Bueno, necesito entender por qué de repente quieres saber de esa historia. ¿Estás concentrado en tu trabajo? ¿No estás holgazaneando? Me tomé unos minutos para explicarle y asegurarle que sí me estaba tomando un descanso. Aún así, corrí por el denso bosque, forzando mi cuerpo al máximo para ahorrar tiempo. Me dolían los músculos por el repentino esfuerzo y resoplaba con fuerza. El sudor me empapaba el pelo y me costaba seguir hablando. Entonces, ¿por qué necesitas saber cómo derrotar a un fantasma? Es decir, no puedes sentir curiosidad de repente. Mamá, solo... Bueno, escuché esta historia de tu abuela hace mucho tiempo, así que no recuerdo todos los detalles, pero, bueno, Ray. Siendo sincero, no hay una forma específica de derrotar a Hank Sanbeon. Es solo una historia de terror donde el protagonista termina muerto. ¿En serio? Ah, bueno, entonces. ¿No hay ninguna versión de la historia donde el protagonista sobreviva? Por favor, mamá. Por favor, si esto no funciona, yo, realmente no tengo idea. Bueno, déjame pensar. La historia suele ser así. El protagonista se adentra en el bosque en busca de unos conocidos. Cuando los llama por su nombre, Hank Sanbeon imita las voces de quienes busca y los atrae. El protagonista cae en la trampa, y Hank Sanbeon consigue su comida. Lo siento, hijo. Eso es prácticamente todo. Es una historia de fantasmas, y así es como va. Gracias, te llamaré más tarde. Está bien, Ray. Te quiero. Bip. Bien, volvamos al tema. ¿Qué hago? ¿Sal? ¿Exorcismo? ¿Cruz? No, sabes que no es ese tipo de entidad, Ray. Tiene forma física. Llegué al corazón del bosque, el mismo lugar donde se había estrellado el carrito de golf de Dipper y Mabel. El carrito roto estaba allí, ¿Eh? ¿Una pala? Eso sí que es nuevo. No me había fijado antes. También había un pequeño encendedor cerca del pequeño armario del carrito de golf, que seguía funcionando. Genial. Bueno, es mejor que nada. Tras guardar el encendedor en mi bolsillo, cogí la pala, apretando con naturalidad el mango. Encendí la linterna que solía llevar conmigo con un clic, iluminando la neblinosa extensión del bosque. El dominio de la entidad Echo. La desesperación me había traído hasta allí. Ahora necesitaba un plan. Entonces, el hecho y el Hank Sanbeon comparten sorprendentes similitudes. ¿Pero por qué? ¿Por qué se incorporaría este tipo de fantasma extraño y misterioso a Gravity Falls? ¿Una serie infantil estadounidense? Bueno, no hay tiempo para darle vueltas a eso ahora. El por qué puede esperar. Debo concentrarme en el cómo. ¿Cómo lidio con esto? No puedo llegar a los niños antes de que entren en el bosque, y retroceder el tiempo no servirá de nada. Me despierto demasiado tarde. O escapar con los niños o enfrentarme al ente directamente, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo manejar algo que puede evocar una densa niebla, obligándonos a confiar únicamente en el oído e imitar voces? ¿Voces imitadoras? Ja. Ah, no fue tan difícil después de todo. Fue... Si este concepto funciona, tal vez pueda llevar a los niños de regreso a casa sanos y salvos. Está bien, vámonos. Tranquilo, Ray. Recuerda, aunque fracases, siempre puedes volver a intentarlo. Pero soportar ese dolor y ese estrés de nuevo. Atravesé la niebla con mi linterna, adentrándome en el dominio del eco. Incluso en la bruma, algunos árboles me parecían familiares de mi encuentro anterior. Con la pala, marqué el camino cada 15 pasos. En medio de la espesa niebla, perder la orientación era una amenaza real. Esto era vital para mi estrategia de retirada rápida. Bueno, creo que ya estoy aquí. Este árbol es donde llamé a Dipper y Mabel y los encontré, esto es crucial. Bueno, es una especie de plan. La habilidad principal del eco es imitar la voz. Así que, si me quedo en silencio, no tendrá ningún sonido que imitar, ¿verdad? No solo puede copiar voces. Necesita una muestra para replicarlas.
Se parece más a una criatura que a un fantasma, así que debería seguir ciertas reglas lógicas. Pero ¿cómo localizo a Dipper y Mabel sin mencionar sus nombres? ¿Y qué hay de ellos? No saben de esta criatura. Habrían conversado mucho, el eco podría duplicar fácilmente sus voces. Bien, puedo con esto. Solo no digas ni una palabra. Guarda silencio, concéntrate en encontrarlos. Solo, guíalos de vuelta sin palabras, traigamos a los niños aquí. Dipper es astuto. Podría descifrar el código Morse. Por suerte, sé el código Morse. Bien. ¿Problema? Esta niebla bloquea el alcance de mi linterna. Uy. Se me cayó la pala. Clan. ¿Quién anda ahí? De repente, un grito rompió el silencio, sobresaltado por mi ruido, es Dipper. La voz de Dipper. Ray. ¿Eres tú? Respóndeme. No pude responder. Cualquier sonido arruinaría el plan. Bueno, esto podría ser una bendición disfrazada. No necesito tácticas poco convencionales para encontrar a Dipper. Tump. 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 Algo anda mal. Más que una sensación. Esta sensación, siempre precede a mi muerte. Cada vez. Tic. Tic. Memento Mori también me da vueltas en la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si me acerco a Dipper y Mabel y corro a la cabaña, todo estaría bien. Ray. Ayuda. La voz de Dipper otra vez, espera. Es extraño. ¿Cómo, Dipper? Sabías que vendría por ellos. Ray. Esa cosa no es Dipper. Es hecho. Ray. Ray. Empecé a alejarme lentamente de la voz de Dipper, no, de la voz del eco. Con cuidado, en silencio, paso a paso. Esa cosa no debería darse cuenta de que me estoy alejando. ¿Qué pasa? En mi vida anterior, me encontré con el eco mucho después de vagar por el bosque con Dipper y Mabel. ¿Por qué está aquí ahora? Ray. Maldita sea. Presiente que algo anda mal. Maldita sea. Maldita sea. Piensa, Ray. Piensa. Piensa rápido, no te puede matar esa cosa otra vez. No dejaré que me arranque la cabeza. Bien. Tranquilos, ya. Según las historias, el Hangsan Beom ataca a quienes buscan a alguien. Y el eco probablemente se comporta de forma similar. Actúa con naturalidad. Imagina ser una persona común y corriente que pasea por el bosque, buscando... para encontrar algunos hongos. En serio, por favor no dejes que esa sombra amenazante, parecida a un tigre, en la niebla me esté mirando, bueno, me está gruñendo. ¿Por qué? ¿Y cómo se supone que debo actuar naturalmente aquí? Tump. La buena noticia es que el eco no me ataca. Mi decisión de no buscar a nadie y actuar con normalidad, funciona. Esa cosa solo ataca a quienes buscan algo dentro de su territorio, por alguna razón. Despacio, a movernos, no hagas ruido. Sí, siento su mirada en mi espalda. Me recorre un escalofrío. El eco se acercó. Su pelaje, brillante como la nieve, apareció a la vista, y su rostro con un oscuro vacío por boca. Ven, Ray, ven Arfiriam de Aduitakulibunam Plaklindormon Liakfunuyeklina. Sí, no quiero descifrar los sonidos que salen de la boca de esa cosa, vaya. Ignóralo. Simplemente, ignóralo. Como nunca he creado una voz, y no estoy buscando a nadie ahora mismo, esa cosa no tiene por qué hacerme daño. Si el parecido entre Echo y el león de Hangsan no fuera coincidencia, esa cosa no me atacaría. Aparté la vista del eco y fingí buscar setas. Sí, setas. Vine a buscar setas. Eso es. No busco a nadie perdido. Entonces, podrías irte, amigo. Está bien, simplemente siéntete como en casa. Después de lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo 10 minutos, el eco se sentó. No parecía tener intención de atacarme, pero, sí. Podía ver sus afiladas garras aún extendidas desde su pata peluda. Un movimiento en falso, y estaría muerto. Por cierto, ¿por qué esta cosa espera a que cometa un error? Nunca había oído a los Beoms de Hangsan actuar así en ninguna de las historias que había escuchado. Mabel. Ven aquí y sé nuestra reina. Mabel. Entonces, de repente, alguien gritó el nombre de Mabel. Era Jeff. Ese gnomo raro y molesto. El eco escuchó la voz del gnomo y enseguida empezó a imitarla.
Era tan extraño que me dio escalofríos, pero lo bueno fue que perdió el interés en mí. El eco desapareció de la vista. Como la niebla se había disipado considerablemente ya que emanaba de esa criatura, esta era mi oportunidad. Gracias, Jeff. Clic. 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 Código Morse. Rápidamente encendí la linterna en código Morse, deletreando Dipper. La niebla se disipó bastante, así que si esto fallaba, tendría que abandonar el plan del código Morse. ¿Quién anda ahí? ¿Cómo sabes mi nombre? Sí. Sí. Ese es Dipper, mi niño. ¡Qué listo eres! Tuve que contenerme para no gritar de alegría. Y, mientras prácticamente me abría paso hacia Dipper con la pala, me acerqué a él. ¡Ah! ¡Ah! Gritaron Dipper y Mabel al acercarme. ¿Por qué? Ah, cierto. Llevo una pala. Y mido 1,80 metros, bastante intimidante para estos niños. Levanté las manos apresuradamente y dejé caer la pala. Ray. Ray. Estás aquí. Tienes que escucharme. Nos encontramos con gnomos que intentaron convertir a Mabel en su reina. Así que la salvé, y se convirtieron en un megagnomo gigante, Y. Sí, mala decisión. Demasiado ruidoso. Rápidamente, le tapé la boca a Dipper con una mano y a Mabel con la otra. Con las manos aseguradas sobre mis hombros, le pasé la pala a Dipper y salí corriendo. Ah. Ray. ¿Qué? SHHH. Ay, Dipper. Cállate un momento. Hay un monstruo en este bosque, así que cállate. Susurré con urgencia. Maldita sea. Ahora estoy tentando a esa cosa a atacarme. Al menos tengo a Mabel y a Dipper bajo control, la niebla no puede impedirme escapar. Corrí y corrí un poco más. El corazón me salía disparado y estaba empapado en sudor. Dipper pareció presentir que algo andaba mal. Le dio la pala a Mabel a quien yo sujetaba con la otra mano y abrió su diario. Ray, ¿estás bien? ¿Y Dipper? ¿Qué haces en esta situación? Estoy intentando encontrar una solución. A ver, aquí. El monstruo del bosque brumoso. Extremadamente peligroso. No debería acercarse. Tiene la capacidad de imitar las voces de otras criaturas. Debilidad, cabello quemado. ¿Qué? Niños, ¿pueden, ustedes, estar en silencio? Me estoy desmayando. En serio, no quiero otra regresión. Están prácticamente llamando la atención del eco. Uf, si tan solo pudiera recuperar el aliento. Ah. No eres Shmebulok. Oye. Esa es la voz de Jeff. Bueno, no hay descanso. Ahora que Jeff está caído, esa cosa nos pisará los talones tarde o temprano. La niebla parecía espesarse a medida que nuestro entorno se volvía cada vez más difícil de discernir. Las sombras acechaban por todas partes y el aire se volvía gélido. La ansiedad se aferraba a nosotros como una segunda piel mientras avanzábamos, impulsados por la urgencia de la situación. Aléjate de nosotros, monstruo. Chilló Mabel, con la voz temblorosa de miedo y rabia. Corrimos en la dirección que parecía menos envuelta en niebla, nuestros pasos resonando en la inquietante quietud. Mi corazón se aceleraba, cada latido reverberando en mi pecho como un tambor anunciando una fatalidad inminente. Apreté con más fuerza a Mabel y Dipper, animándolos a seguir adelante, a no flaquear. Ray. Ven aquí. Dipper. ¿Dónde estás? Mabel. Ven aquí. Te daremos gominolas. El bosque era como un laberinto, con niebla que se enroscaba y retorcía a nuestro alrededor, haciendo incierto el camino. Y las marcas que hice con la pala no tenían sentido. Ni siquiera podía ver el suelo. El escalofriante aullido del viento se veía interrumpido por sonidos distantes y distorsionados. Los retorcidos gritos imitados de criaturas y personas. Era imposible distinguir cuáles eran reales y cuáles eran las macabras imitaciones del eco. No podemos escapar de él eternamente. Jadeó Dipper entre jadeos. Tenía razón. El eco era implacable, y nuestra resistencia se agotaba. El pánico me atenazaba la garganta mientras intentaba idear un plan. Tenemos que encontrar la manera de confundirlo, jadeé con la voz tensa. Sigue haciendo ruido, pero que no sepa dónde estamos. Como ya le di a la criatura una razón para atacarme, ya no tengo motivos para quedarme callado. Y como el eco depende del sonido, quizás más sonidos lo confundirían. Mabel asintió, con los ojos abiertos y llenos de determinación.
Seguimos tambaleándonos, con una cacofonía de gritos, pasos y sonidos aleatorios llenando el aire mientras intentábamos desesperadamente ocultar nuestra verdadera ubicación. Lanzamos palos, golpeamos la pala contra la roca e hicimos cualquier cosa para hacer un ruido fuerte. Pero la niebla parecía cerrarse, espesarse, sofocante. El mundo a nuestro alrededor se convertía en una pesadilla de formas y sombras distorsionadas, la línea entre la realidad y la imitación se difuminaba. Cada susurro de las hojas, cada susurro del viento, parecía un eco provocador. Y entonces, en medio del caos, llegó el escalofriante sonido de nuestras propias voces, replicado por el eco. Se acercaba, y el pánico nos invadió como un maremoto. La sensación de ser perseguidos era abrumadora, y corrimos más rápido, tropezando por terreno irregular, impulsados por el miedo y la desesperación. ¡Allá! Gritó Dipper, señalando lo que parecía un claro más adelante. Nos dirigimos hacia él, mientras las imitaciones distorsionadas del eco se hacían cada vez más fuertes, más inquietantes. Al irrumpir en el claro, observé nuestro entorno. Allí, una figura retorcida emergió de la niebla. El eco cobraba forma. Sus ojos, algo en los agujeros brillaba. Simplemente lo llamaba ojos, brillaban con una luz inquietante. Soltó una risa distorsionada y resonante que reverberó en el aire. Jaja. Ven con... No podemos dejar que nos acorrale. Grité con el corazón latiéndome con fuerza. Dispérsense. Dipper y Mabel se lanzaron en direcciones opuestas, y yo cargué hacia adelante, con el corazón acelerado mientras el eco nos perseguía, sus imitaciones cada vez más fuertes y frenéticas. La niebla parecía adherirse a mi piel, el aire denso por la tensión. Cada crujido de hojas, cada chasquido de una ramita, me producía escalofríos. El bosque era un laberinto de pesadilla, y el eco era el implacable minotauro. Tenía que seguir moviéndome, seguir evadiendo, incluso cuando el agotamiento amenazaba con abrumarme. Ray. Aquí. Gritó la voz de Dipper, y cambié de dirección, corriendo hacia él. Las imitaciones del eco se volvieron más frenéticas, una cacofonía de voces que parecía provenir de todas direcciones. Jugaba con nuestros sentidos, intentaba confundirnos, quebrantar nuestra determinación. Nos reagrupamos, respirando entrecortadamente, con la cara manchada de sudor y mugre. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor. El aire olía a tierra húmeda y miedo. Tenemos que contraatacar, dijo Dipper con voz decidida. Puede imitar nuestras voces, pero no nuestros pensamientos. Tenemos que ser más astutos que él. Ascendí, con la mente acelerada. Dipper, Mabel, empiecen a hablar. Digan todo lo que se les ocurra, pero sigan adelante. No dejen de adivinar. Hicimos lo que Dipper sugirió, y nuestras voces llenaron el aire con una sinfonía caótica de palabras, risas y ruidos aleatorios. Las imitaciones del eco se volvieron más inconexas, y sus intentos de imitarnos se convirtieron en una extraña cacofonía que resonaba a través de la niebla. Ga-a-a-clas-clan. Snap. Ray. Ah. Hecho, de repente saltó, como si estuviera cansado de usar trampas, y recordando mi última vida antes de morir, esa cosa podría matarme fácilmente sin que yo me diera cuenta. Y entonces, en medio de la confusión, vislumbré algo. Un trozo de pelo quemado en el hombro del eco. De todo el pelaje blanco y níveo, allí estaba. Su punto débil, según el diario. Sin dudarlo, agarré una rama caída y la encendí con el encendedor que encontré en el carrito de golf. La llama se encendió, proyectando un cálido resplandor en medio de la fría niebla. Aquí. Grité, agitando la antorcha improvisada. Los ojos del eco se fijaron en la llama, y por un instante, sus imitaciones flaquearon por completo. Pareció sobresaltarse por un instante ante el fuego, y en ese instante, quemé el pelaje quemado de la criatura con el soplete. Estalló en llamas como si estuviera cubierto de gasolina. Prepárense para correr. Les grité a Dipper y Mabel. Con renovada determinación por sobrevivir, corrimos a través de la niebla, mientras la antorcha proyectaba sombras danzantes a nuestro alrededor. El lecho chirrió, y su cuerpo fue envuelto en llamas mientras nos alejábamos de él. Mientras corríamos, sentía que el miedo se aflojaba poco a poco. El bosque parecía menos sofocante, la niebla menos densa. Los intentos del eco de imitarnos se volvieron esporádicos, sus gritos distorsionados cada vez más distantes. Y finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la niebla empezó a disiparse, revelando las siluetas familiares de los árboles y el claro que se extendía ante nosotros.
Con un último impulso de energía, salimos corriendo del bosque, con los pulmones ardiendo y el corazón latiendo con fuerza. Nos desplomamos sobre la hierba, jadeando, con el cuerpo temblando entre el cansancio y el alivio. El bosque brumoso nos había liberado, y las escalofriantes imitaciones del eco no eran más que ecos que se desvanecían en la distancia. Sobrevivimos al primer episodio. Niños. ¿Sí? Estábamos en lo profundo del bosque. Habíamos logrado escapar del eco, y por el momento, no había peligro inmediato. Pero sentí la necesidad de abordar algo importante. No te adentres en este bosque, sin el permiso de un adulto. No, sin mi permiso. No puedo confiar en tu tío. Bueno. Mabel y Dipper respondieron al unísono. Asentí, aunque mi sonrisa habitual no estaba presente. Niños, podían ser tan difíciles de manejar. ¿Cuántos años tenían? ¿11? ¿12? Yo ya era bastante independiente a su edad. Mientras los guiaba fuera del bosque, una sensación cálida y húmeda cerca del pecho me recordó la terrible experiencia que acabábamos de superar. Solté un gemido bajo, pero seguí adelante. Por suerte, mi ropa era casi negra, así que las manchas de sangre no eran demasiado visibles. Para cuando llegamos a la cabaña del misterio, el sol empezaba a ocultarse en el horizonte. Empujé a los niños para que se fueran. «Ray, ¿no vienes?», preguntó Mabel con preocupación. Sí, gemía a cada paso, así que los niños parecieron darse cuenta de que algo no iba bien. No. Ya trabajé más de lo previsto, y tengo que descansar. Dile que me voy a casa. ¿Lo harías?, dije con una sonrisa dolorosa. Los niños asintieron, supuse que ya no querían tener más problemas conmigo. Por favor, dile a Wendy que si no se ha ido, ya puede irse a casa. Bueno, Ray. Lo sentimos por lo de hoy. Está bien, niños. Vayan a casa. Estaba demasiado cansado para decir nada. Además, tenía tantas cosas en que pensar, así que no tenía tiempo para hablar con ellos. Volví a casa ignorando la voz distante de mi hermana Candy. Probablemente decía algo sin importancia. Solo podía pensar en llegar a mi habitación y olvidarme del día. La cena podía esperar. Rápidamente desinfecté mis heridas y las cubrí con vendas. Dentro de mi habitación, me acosté en la cama y comencé a reflexionar sobre los acontecimientos del día. Lo primero y más importante fue mi regresión. Había muerto a manos del eco, pero aquí estaba, de vuelta en un momento determinado. Era como reaparecer en un videojuego. Mientras yacía en mi cama, con el vívido recuerdo de mi reciente muerte aún fresco en mi mente, no pude evitar pensar en la extraña naturaleza de mi situación. Revivir después de morir fue una experiencia que trascendió todo lo que había conocido. Podía sentir el dolor insoportable de mi muerte, cada momento de terror, cada punzada aguda. Quedó grabado en mi memoria como un tatuaje de pesadilla. Pero allí estaba yo, vivo y respirando, reflexionando sobre los acontecimientos ocurridos. Quizás, pensé, esta era la clave para sobrevivir a gente como Bill Zipper. Una oportunidad para aprender de mis errores, para burlar a esa fuerza malévola. La idea albergaba un rayo de esperanza, a su manera retorcida. Sin embargo, esa esperanza se vio atenuada por la creciente desesperación que se asentó en mi estómago. La idea de morir repetidamente, sintiendo esa agonía una y otra vez, era un tormento que no le desearía ni a mi peor enemigo. Entonces, me pregunté, ¿qué me permitió reiniciar el reloj, reaparecer en este retorcido juego de vida o muerte? ¿Cuál fue el detonante, el mecanismo detrás de este extraño fenómeno? Cerrando los ojos, me sumergí en mi mente, concentrándome en esa enigmática presencia conocida como Memento Mori. Latía y vibraba como un ser vivo dentro de mi consciencia. Me quedé mirando el número en la tapa de mi Memento Mori, que ahora había cambiado a 02. Era un recordatorio inquietante de las veces que había muerto y regresado. La curiosidad me venció y examiné el reloj con atención, esperando encontrar alguna pista o mecanismo que explicara su papel en todo esto. Sin embargo, por mucho que lo girara, pulsara sus botones o girara sus diales, seguía siendo tan enigmático como siempre. No había controles visibles, ni instrucciones, nada que indicara su propósito ni su funcionamiento. La frustración aumentó en mi interior cuando me di cuenta de que, por ahora, este extraño reloj guardaba sus secretos, dejándome con más preguntas que respuestas. Maldito seas, Memento Mori, espera, ¿por qué está escrito en latín? Pensé que era algo extradimensional. Murmuré al abrir los ojos.
En fin, el próximo episodio, ojalá esté lejos, pero, presiento que llegará muy, muy pronto. Para mi sorpresa, las cosas en Mystery Shack no se convirtieron en un completo caos, bueno, a excepción de que Dipper, Mabel y Stan terminaron en problemas por intentar hacer pasar billetes falsos. Ray. Tienes que ayudarme. Están acosando a este viejo. La voz de Stan resonó por toda la celda. Le lancé a Stan una mirada fulminante, con auténtica frustración e ira en los ojos. Mientras tanto, los gemelos estaban acurrucados en un rincón, visiblemente conmocionados por todo el calvario. Les lancé mi sudadera, la que había usado para llegar hasta aquí. ¿Qué le había pasado a este anciano para involucrar a sus sobrinos nietos en todo esto? Creí que te estaba dando suficiente dinero. ¿De verdad tenías que recurrir a esto? O sea, dinero falso. Stan dejó escapar un suspiro de exasperación. A veces, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, sáquenos de aquí. Me froté las sienes, recordando las 2 horas que pasé negociando con la policía para conseguir su liberación. ¿De verdad tienes que dejar de hacer estas cosas? Stan se rió entre dientes. Lo haré, si me vuelven a pillar. Bien, chicos, salgamos de aquí. El viaje de vuelta a la cabaña del misterio no fue nada agradable. Estaba furioso en el asiento, mi frustración era palpable. ¿Stan, en serio? De todas las cosas que podríamos haber hecho hoy, ¿elegiste falsificar dinero con los niños? Pensé que este era el día de la unión familiar de los Pines. Dipper y Mabel asintieron vehementemente desde el asiento trasero, sus rostros aún enrojecidos por una mezcla de vergüenza y miedo. Stan, por otro lado, parecía imperturbable. Simplemente se rió entre dientes y mantuvo la vista fija en la carretera. Vamos, Ray, todo es por diversión. Además, los niños aprenden de la experiencia, ¿no? Suspiré, negando con la cabeza. ¿Experiencia, eh? Más bien están aprendiendo a ser criminales. Mabel intervino. Sí, Ray tiene razón. La cárcel era demasiado fría. Dipper agregó. Pensamos que hoy iba a ser una especie de aventura educativa. Stan finalmente apartó la mirada del camino para mirarme. Entonces, Ray, mientras yo estaba en contacto con los chicos en la cárcel, ¿a quién dejaste a cargo de la cabaña? Murmuré mi respuesta a regañadientes. Wendy. ¿Wendy? Stan arqueó una ceja. Esa chica puede ser muy vaga, ¿sabes? Necesitas a alguien más responsable al mando. Fruncí el ceño, y mis pensamientos reflejaban mis sentimientos. Wendy no es la trabajadora más diligente, eso seguro, pero aún así es mejor que tener un jefe que acaba en la cárcel sin más. Stan simplemente se encogió de hombros y subió el volumen de la radio, claramente desinteresado en seguir discutiendo. Para cuando volvimos a la cabaña misteriosa, ya había pasado la hora de cierre y no había rastro de nadie, ni siquiera de Wendy. No pude evitar fijarme en los bocadillos que había dejado en la barra. Había limpiado esa zona ayer. Bueno, buen trabajo hoy, Ray, trabaja más duro mañana. Le lancé otra mirada insatisfecha y Stan gimió en respuesta. Vamos. Oye, niño. ¿Qué te parece esto? Te llevaré con nosotros al próximo día de la familia, pero no se lo digas a los niños, es un secreto, al lago. ¿Al lago? ¿Con los niños? ¿Por qué? Vamos a pescar, por supuesto. Tenía un mal presentimiento. Parecía una repetición del segundo episodio. ¿Pescando en el lago? Ya me imaginaba al monstruo del lago Ness persiguiendo a los niños. Pero no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que eso sucediera. Está bien. Solo avísame cuándo. Allí estaba yo, en el lago Gravity Falls, sofocándome bajo el sol implacable, añorando la fresca sombra de la cabaña del misterio. No estaba hecho para este calor. Vale, ábranlos. La voz de Stan me sacó de mis pensamientos mientras les quitaba las vendas a los gemelos. Parpadearon al ver el lago centelleante, luego me lanzaron miradas compasivas, y yo les supliqué en silencio. Ni se te ocurra empezar. Realmente no quería su compasión. ¿O lo hice? Tara. Es temporada de pesca. ¿Pescar? Dijo Mabel frunciendo el ceño confundida. ¿A qué juegas, viejo? La voz de Dipper estaba teñida de sospecha. Te va a encantar. Todo el pueblo está aquí. Intervino Stan, y no exageraba. La zona estaba llena de gente. Incluso me pareció ver a Soos entre ellos.
Pero mi atención no estaba en los demás habitantes del pueblo. Estaba en el diario de Dipper. La última vez que me enfrenté al eco, mi plan fracasó. Guardar silencio absoluto había impedido que el eco me atacara, pero una palabra desencadenó su mimetismo, obligándonos a una retirada apresurada con los niños y casi logrando que nos atraparan. Sin embargo, el diario contenía la solución. Aclaró la debilidad del eco, y una vez que seguimos su consejo, el eco dejó de ser una amenaza, al menos para mi supervivencia. Subrayó la importancia de esos diarios, probablemente la razón por la que Ford me había confiado su búsqueda. Pero había un problema. No podía estar siempre con Dipper y Mabel. Inevitablemente se embarcarían en sus aventuras y necesitarían el diario para navegar por las rarezas de Gravity Falls. Otro problema era que Dipper no me lo entregaría sin más. Solo seremos tú, yo y estos sombreros ridículos en un barco durante 10 horas. La voz de Stan me devolvió al presente. Los niños miraban a Stan con recelo, cada uno luciendo un sombrero con sus nombres bordados descuidadamente. 10 horas. No era lo que me había propuesto. ¿Ray también viene con nosotros?, preguntó Mabel. Bueno, prometí llevarlo conmigo cuando nos sacara de la cárcel del condado, así que sí. Dipper y Mabel me miraron con lástima otra vez. Bueno, quizás sí la necesitaba esta vez. 10 horas. ¿En serio, señor Pines? Traje el libro de chistes, exclamó Stan, levantando sus 1001 chistes. No. No. Los lamentos desesperados de Dipper resonaban en el futuro visible. El plan no había cambiado. Podía soportarlo. Llevaba a el extranjero conmigo, así que podía pasar el rato leyéndolo. ¿Camus podría ayudarme? Tiene que haber una salida a esto. Tranquila, Mabel. Ya se metieron en problemas cuando se aventuraron al bosque. No voy a dejar que vuelva a pasar. No irán a ningún lado sin la supervisión de un adulto. Mabel y Dipper tenían cara de decepción, pero no podía echarme atrás. Ya habían estado a punto de morir antes, y dado mi inexplicable patrón de resurrección, su seguridad era primordial. Si morían allí, podría significar que tendría que soportar el insoportable proceso de quitarme la vida, que ya era bastante doloroso, luego luchar contra el eco una vez más, que era aún más agonizante, y, finalmente, enfrentarme al dilema del día. Eso era demasiado para contemplar. Lo he visto. Lo he visto. La repentina exclamación provino de un anciano extraño. Un momento, lo recordaba del mundo de Ray, es el viejo McDonald's. Vestido con un extraño sombrero marrón y ropa andrajosa, el hombre no transmitía precisamente una sensación de seguridad. Con solo mirarlo, encendí mis instintos. Lo he vuelto a ver. El Gobblewonker de Gravity Falls. Rápido, antes de que se vaya. Ja, ja, ja. ¿Golpeador? ¿Qué demonios era un Gobblewonker? ¿Y por qué de repente se puso a bailar? Au, está bailando muy alegre. No. Es un baile de grave peligro. Vaya, señor, quédese atrás, por favor. Intervine rápidamente, asegurándome de que Mabel estuviera protegida del hombre excesivamente entusiasta que invadía su espacio personal. ¿Un Gobblewonker? ¿Un grave peligro? Mis instintos, que solían ser fiables para detectar el engaño, se descontrolaron. El comportamiento errático del anciano hacía imposible interpretarlo. En ese momento, un hombre más joven, que tenía un parecido sorprendente con el mayor, corrió y roció al excéntrico tipo con una botella de agua. Oye. ¿Qué te dije sobre asustar a mis clientes? Esta es tu última advertencia, papá. Ah, entonces esa es la conexión. Pero esta vez tengo pruebas. Por Dios. Una multitud comenzó a reunirse alrededor del anciano, quien empezó a arrear a todos hacia el muelle, niños incluidos. Dipper parecía desproporcionadamente intrigado por alguna razón. Mira. Es el loco que lo hizo. Tenía un cuello largo como el de una jirafa. Y la piel arrugada como la de este caballero. El anciano señaló a Stan, quien simplemente se tocó la oreja como si no le prestara mucha atención. Pero el barco estaba en un estado lamentable, gravemente dañado. Curiosamente, no había marcas de mordeduras, nada que sugiriera un ataque animal. Parecía más bien que lo habían roto a propósito. ¿Qué estaba pasando? Destrozó mi barco y se fue a pique hasta la isla Skutlebut. Tienes que creerme. El sheriff, observando el espectáculo, estalló en risas. Atención a todas las unidades. Tenemos un viejo loco. Ja.
Jajaja. La risa llenó el aire, pero Dipper y Mabel no se unieron. Permanecieron concentrados en el bote y en el anciano. Ese reloj de bolsillo dentro de mi mente hacía tic-tac. Tic. Mis latidos y el tic-tac del corazón estaban sincronizados, lo que me dificultaba respirar. Tump. Algo andaba mal. O sea, aparte de la situación peculiar, había ese olor, un hedor a pescado que parecía flotar en el aire. No podía identificarlo. Ray. Despierta, chico. Desatemos este bote y salgamos a ese lago. Salí de mis pensamientos. Ah, claro, señor Pines. Claro. Caminé hacia el muelle y comencé a desatar el bote. El olor a pescado se había disipado, pero me dejó una sensación de inquietud. ¿Qué era? El pescado era común por aquí, pero ese hedor había sido particularmente repugnante. Sobre el monstruo, si podemos tomarle una foto, podemos dividir el premio al 50%. Son 2 billetes de 50. Imagina lo que puedes hacer con $500. Escuché a los gemelos hablando de algo relacionado con dinero, premios y fotos. Me acerqué en silencio, con curiosidad. Dipper, estoy totalmente de acuerdo con esto. Tío Stan. Cambio de planes. Tomamos ese barco hacia la isla del chisme y vamos a encontrar a ese galimatías. No, no lo haces. Agarré las orejas de los gemelos, con el ceño fruncido. Podría parecer sobreprotector, pero no podía arriesgar mi vida complaciendo su entusiasmo desmedido. ¡Ay, Ray! Vamos. A cazar monstruos. Lo vimos en las noticias. Si le sacamos una foto a un monstruo, podemos ganar un premio. Y con ese premio, puedo comprar esa bola de hámster de tamaño humano. Suplicó Mabel con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza. No podía creerlo. Mabel, ¿no recuerdas que a ti, a tu hermano y a mí casi nos devoró un críptido sobrenatural en el bosque? ¿En qué estás pensando, embarcando en lo que parece una misión suicida? Mabel y Dipper parecían estar sentando cabeza. El atractivo de un premio de $500 quizás no era tan tentador como pensaron al principio. Además, $500, ¿dices? Eso no es nada. Literalmente, nada. ¿Qué crees que puedes hacer con eso? ¿Comprar panqueques? ¿Una bola de hámster de tamaño humano? Deberían saber que no alcanza ni para comprar un auto, y uno muy pequeño, además. Pero lo único que necesito es una bola de hámster de tamaño humano. La respuesta de Mabel fue infantilmente resuelta. Dipper, en cambio, parecía más tranquilo y afable, aunque vi que estaba dispuesto a largarse a la primera oportunidad. Solo esperaba que esa oportunidad no se presentara. Luego, Soos llegó al muelle con su barco, una embarcación sustancial y significativamente mejor en comparación con la de Stan. ¿Qué pasa, Ambone? Soos. Estamos a punto de ir a cazar monstruos. Anunció Mabel con un entusiasmo inquebrantable. Su obsesión con esta cacería era desconcertante. No, no lo somos. Dije que ustedes... ¿En serio? Tío, te vendría bien mi barco para cazar. Tiene timón, sillas y cosas típicas de un barco. ¡Hurra! Los niños estallaron de emoción, y se hizo evidente que, a pesar de mis intentos, había fracasado. Los niños se embarcaban en una cacería de monstruos, poniendo sus vidas en peligro. Si morían, tendría que reiniciar el día, terminar con mi propia vida, rectificar todos los problemas y enfrentar esta terrible experiencia de nuevo. No podía soportarlo. No, Soos. No lo hagas. Oh, hola Ray. Amigo, ¿quieres venir con nosotros? No, pero los niños... Yo me encargo de ellos. Vamos, chicos. En un abrir y cerrar de ojos, los niños y Soos subieron al barco y se fueron. Ya no podía hacer nada más que esperar que estuvieran a salvo y no tener que revivir ese día otra vez. Miré a Stan, que estaba encaramado en su pequeño y desgastado bote con la palabra Stanuar escrita en él. La determinación me invadió al acercarme a él. Stan, comencé, creo que debería ir contigo. Stan arqueó una ceja. Bienvenido a bordo del Stanuar, Ray. No necesitamos que esos niños nos frenen en esta aventura. Pero no lo iba a aceptar. Negué con la cabeza y respondí con firmeza. No, Stan. Tenemos que ir a buscar a los niños. Stan parecía desconcertado. ¿Por qué demonios haríamos eso? Es nuestra responsabilidad como adultos cuidarlos, expliqué. Necesitamos asegurarnos de que estén a salvo a distancia.
Stan intentó protestar. Vamos, Ray. Están bien. Tienen a Soos con ellos. Es prácticamente un adulto, ¿verdad? Me incliné hacia Stan, en voz baja y seria. Stan, si no me ayudas a encontrar a esos chicos, tendré que decirles que no eres Stanford. Stan abrió mucho los ojos y tragó saliva con dificultad. Parecía que había dado en el clavo. No lo hagas. No lo haré si me escuchas solo esta vez. ¿De acuerdo? Stan solo gruñó, pero lo interpreté como un acuerdo. Aceleré el motor y seguí el de Soos. El olor a pescado del agua cada vez era más fuerte. Fin del capítulo 10.